Hola a todos. Oigan, una de las preguntas del millón para cualquiera que quiera aprender un idioma nuevo y que seguro ha rondado muchas cabezas es ¿cuánto tiempo se necesita realmente para aprender italiano? Es como la duda clásica antes de lanzarse, ¿no? Sí, totalmente. Es la pregunta que siempre sale. Pues justo de eso va nuestra exploración de hoy. Vamos a meternos a fondo con las horas de estudio que se estiman para aprender italiano, pero ojo, no de cualquier manera. Nos vamos a basar en estándares reconocidos y, aquí viene lo bueno, vamos a ver cómo cambia la cosa para alguien que ya habla español. Exacto, que no es lo mismo. Para nada. Y bueno, nuestra guía para esta conversación es un análisis bastante detallado que justamente aborda esto. Las horas de aprendizaje según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, el famoso MCR, pero poniendo la lupa, en el caso específico de los hispanohablantes. Que es clave, claro. ¿Y la misión? Pues entender las cifras generales, obvio, pero sobre todo descubrir por qué y cómo esas estimaciones se modifican, y bastante, cuando tu punto de partida es el español. Ok, pues, vamos a desglosar esto. Va. Y bueno, creo que es importante empezar diciendo que aprender un idioma siempre es un viaje muy, muy personal. O sea, no hay una receta única que funcione para todos igual. Claro. El tiempo que te toma depende de un montón de cosas. ¿Cuántas ganas le eches? No, si tienes chance de practicarlo en la vida real, que eso ayuda muchísimo, la calidad de la enseñanza, los materiales que uses, incluso la edad puede jugar un papel. Pero hay un factor que hoy es central. ¿Qué tan parecido es el idioma nuevo a tu lengua materna? Ajá. Y para medir ese progreso, pues usamos un estándar internacional. El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, o MCR. Es como una regla, ¿sabes? Que mide qué tan bien manejas un idioma. Ok. Divide la competencia en 6 niveles principales. A1 y A2, que son los básicos, pues para empezar a comunicarte en cosas sencillas. Luego vienen B1 y B2, que ya son de usuario independiente, digamos un nivel intermedio y medio alto, donde ya te mueves con más soltura. Que es a donde muchos quieren llegar, ¿no? ¿El B1 o B2? Exacto. Son como los niveles clave para la comunicación funcional. Y finalmente están el C1 y C2, que ya son los niveles avanzados de dominio y maestría, casi como un nativo. Y bueno, cada nivel describe qué puedes hacer. Entender, hablar, leer y escribir. Entendido. El MCR nos da el mapa, la estructura. Ahora, la pregunta clave. ¿Cuál es el compromiso de tiempo que implica, en general, según este mapa? ¿De cuántas horas hablamos para alcanzar, digamos, esos niveles donde ya empiezas a sentirte funcional? Claro, mira, si vemos las estimaciones generales que manejan instituciones importantes, como el Instituto Cervantes o el propio Consejo de Europa, que son los que crearon el MCR, las horas de estudio guiado, o sea, en clase o con un método estructurado, que se suelen necesitar son, a grandes rasgos así. A ver. Para un nivel A2, ese básico funcional para sobrevivir en situaciones cotidianas, pues se calculan unas 180 a 200 horas acumuladas desde cero. Ok. 180, 200 para A2. Ajá. Si la meta es un B1, el nivel intermedio que te permite, pues no sé, viajar sin problemas y conversar sobre temas conocidos, ya hablamos de unas 350 a 400 horas totales. Ya es un salto importante. Sí, y para un B2, donde ya hay fluidez y espontaneidad, incluso en temas más complejos, la cifra sube a entre 500 y 600 horas. Órale. Ojo. Entonces, para tener esa independencia del B1, que ya suena bastante bien, estamos hablando de un promedio de, ponle, 375 horas de estudio formal, casi 400. Más o menos, sí. Y si aspiramos a un nivel avanzado como el C1, que según el MCR requiere entre 700 y 800 horas, ya estamos hablando de una inversión de tiempo muy, muy seria si empezamos desde cero por la ruta estándar. Exactamente. Esas son las referencias generales. Pero, como decías, aquí es donde la historia da un giro interesante para gran parte de nuestra audiencia. Porque si hablas español, bueno, la perspectiva cambia radicalmente. A ver, cuéntanos por qué. La razón es bastante sencilla, la verdad.
El italiano y el español son como primos hermanos, vienen de la misma familia lingüística, las lenguas romances. Ambas evolucionaron del latín vulgar, que era el latín que hablaba la gente común en el Imperio Romano, ¿sabes? Claro, la raíz común. Exacto. ¿Y eso qué implica en la práctica? Pues una cercanía enorme. Compartimos muchísimo vocabulario, estructuras gramaticales muy parecidas y sonidos que, aunque no son idénticos, pues nos resultan familiares. Ajá. Para darte una idea externa, el Foreign Service Institute de Estados Unidos, que entrena a sus diplomáticos, clasifica los idiomas por dificultad para angloparlantes. Y el italiano está en su categoría 1, o sea, la más fácil para ellos. Estiman unas 600, 750 horas para que un hablante de inglés alcance un nivel profesional. 600, 750 para un angloparlante. Sí, entonces imagínate, si para ellos que vienen de una lengua germánica ya es accesible. Ahí está el punto clave, justo eso. Si para un angloparlante es de los fáciles, ¿qué pasa con nosotros que venimos, digamos, del mismo barrio lingüístico? Suena que tenemos una ventaja, pues considerable. ¿Puedes explicarnos mejor por qué es más rápido para un hispanohablante? ¿Dónde están esos como atajos? Por supuesto, esa aceleración se debe a varios factores que como que se potencian entre sí. Primero, la gramática. Muchas construcciones son casi un espejo, ¿sabes? ¿Cómo qué? Piensa en la conjugación verbal, por ejemplo. Aunque cada idioma tiene sus detallitos, los patrones generales de los tiempos verbales presente, pasados, futuro, subjuntivo son muy reconocibles para nosotros. Ok. Un ejemplo concreto, el condicional perfecto. En inglés es I would have spoken, en español yo habría hablado y en italiano io avrei parlato. Fíjate cómo la estructura con el verbo auxiliar haber, avere y el participio pasado es prácticamente idéntica entre español e italiano. Sí, es verdad. Eso, para un angloparlante, es un concepto nuevo que tiene que aprender. Para nosotros es casi intuitivo. Esta similitud facilita entender y empezar a usar estructuras complejas mucho antes. ¿Me explico? Sí, totalmente. La estructura ya no suena. Exacto. Segundo, el vocabulario. Es quizá la ventaja más obvia. Se estima que compartimos una cantidad enorme de léxico, o sea, palabras que vienen de la misma raíz latina, y que a menudo son muy parecidas o hasta idénticas. Los famosos cognados, ¿no? Justo, los cognados. Piensa en importante, posible, música, porta, libro, sole, tempo. Un hispanohablante entiende un chorro de palabras italianas casi de inmediato. Sí, es verdad. Muchas se parecen un montón. Ahora, aguas. También existen los famosos falsos amigos. Palabras que se parecen pero significan cosas distintas. Uy, sí. Como burro, que en italiano es mantequilla. Ese es el clásico, exacto. Hay que estar atentos, pero la base común es gigantesca y actúa como un trampolín, la verdad. Ok. Gramática y vocabulario. ¿Qué más? Y tercero, la fonética y la ortografía. Aunque hay sonidos italianos que no tenemos tal cual en español, como la Z sonora de cero o la diferencia entre E y O abiertas y cerradas, y viceversa, en general, la pronunciación italiana no presenta obstáculos enormes para nosotros. La cadencia, el ritmo, como que nos suena familiar. Sí, tiene como una musicalidad parecida, ¿no? Ajá. Y la ortografía es bastante transparente, muy fonética, se lee casi como se escribe, igual que el español. Esto ayuda muchísimo a entender lo que oímos y a que nos entiendan desde el principio. Vale. Lo fascinante aquí es cómo estos tres pilares, gramática, vocabulario y fonética, crean como una sinergia. No empiezas de cero, es como si ya tuvieras preinstalado el sistema operativo básico del idioma, ¿sabes? ¡Órale! ¡Qué buena analogía! Es como llegar a un país nuevo y descubrir que entiendes la mitad de las señales y puedes preguntar direcciones desde el día 1. ¡Qué maravilla! Entonces, si esta base compartida realmente funciona como un acelerador, ¿cómo se reflejaría eso en las horas de estudio? Esas 350, 400 horas para un B1 o las 700, 800 para un C1 se reducen significativamente. ¿Qué dice el análisis que estamos revisando al respecto? Exacto. El análisis sugiere que sí, que para un hispanohablante motivado y con una buena metodología, las cifras pueden ser bastante más optimistas. A ver.
Basándose en esa ventaja lingüística, las estimaciones ajustadas serían algo así. Para ese nivel A2 básico, en lugar de 180 a 200 horas, podríamos hablar de unas 120 a 150 horas. Ok. ¿Y para B1? Para el nivel B1 intermedio, la cifra bajaría de las 350 a 400 generales a un rango de 250 a 300 horas. ¡Wow! De 400 a 250 300 es bastante menos. Sí, es una reducción notable. Para el B2, es intermedio alto, que normalmente requiere 500 a 600 horas, pues podría alcanzarse con unas 400 a 450 horas. Ok. Y para el C1 avanzado, en vez de las 700 a 800 horas estándar, la estimación se reduce a unas 600 horas aproximadamente. A ver, déjame procesar eso. Para un nivel B1, que ya te permite interactuar con bastante soltura, pasar de un promedio de casi 400 horas a quizás solo 250 o 300 es una reducción de casi el 30%. Más o menos por ahí, ¿sí? Y para un C1, bajar de 800 a 600 horas son 200 horas menos de estudio formal. Eso no es poca cosa, ¿eh? Es un argumento muy poderoso para cualquiera que esté dudando si empezar o no por el tiempo que requiere. Es realmente, pues, motivador. Sin duda, es una ventaja muy tangible y un factor de motivación enorme. Pero, y este es un pero importante, hay que ponerlo en perspectiva. Ajá, claro. No todo es tan fácil. Exacto. Que el camino sea potencialmente más corto no significa que sea un paseo por el parque, ¿eh? Alcanzar una fluidez real, especialmente en los niveles B2 y C1, sigue pidiendo disciplina, constancia y, sobre todo, mucha práctica real. La talacha, pues. La talacha, exacto. La exposición al idioma, hablarlo, escucharlo, leerlo, escribirlo, eso es irreemplazable. La similitud te da un empujón inicial tremendo. Te ayuda a sortear obstáculos que otros encuentran, pero no te exime de trabajar. Entiendo. De hecho, a veces esa facilidad inicial puede llevar a cierta complacencia, ¿no? A pensar, esto está fácil, y descuidar la práctica sistemática que se necesita para consolidar y pulir de verdad. Hay que tener cuidado con eso. Buen punto. No confiarse. Exacto. Si conectamos esto con el panorama general del aprendizaje, esta cercanía convierte al italiano en una opción especialmente atractiva y, digamos, eficiente para quien ya habla español. Reduce la frustración inicial, permite ver resultados más rápidos y eso, pues, alimenta las ganas de seguir. Claro, te engancha más rápido. Sí, pero hay que ser conscientes de que la maestría en cualquier habilidad, incluyendo un idioma, requiere dedicación sostenida. La ventaja es real, es innegable, pero hay que saber aprovecharla con inteligencia y esfuerzo continuo. Queda clarísimo. Entonces, resumiendo la idea central de todo esto, las cifras del MCR son una referencia internacional súper útil para entender la magnitud del reto, ¿no? Ajá. Pero para los hispanohablantes, la historia es diferente. La ruta hacia el dominio del italiano es potencialmente bastante más corta y llevadera gracias a ese parentesco lingüístico y cultural que tenemos. Una noticia fantástica para cualquiera que sienta la llamada de la dolce lingua. Exactamente. Recapitulando las cifras clave para ponerlo bien en perspectiva. Mientras que los estándares generales marcan, por ejemplo, unas 350, 400 horas para un B1 y 700, 800 para un C1, Que ya vimos que es un buen rato. un hispanohablante podría aspirar a esos mismos niveles con unas 250, 300 horas para el B1 y alrededor de 600 horas para el C1, respectivamente. Mucho mejor. Son estimaciones, claro está. El tiempo real siempre va a depender de las metas personales, la intensidad con que se estudie, el método elegido, las oportunidades de práctica y, pues, la dedicación individual de cada quien. Pero la ventaja de salida es innegable. Perfecto. Y ahora, para terminar nuestra charla, y justo a partir de esta ventaja tan clara que hemos explorado, me queda una pregunta flotando. Algo para dejar pensando a nuestra audiencia. A ver, Si para un hispanohablante la puerta de entrada al italiano es lingüísticamente más ancha, si la comunicación básica se alcanza más rápido, ¿qué otras puertas se abren con especial facilidad? Digo, más allá de poder pedir un capuchino o entender una película, ¿qué conexiones más profundas, ya sean culturales, literarias, profesionales, incluso afectivas, se potencian o se descubren de manera, pues, única cuando te acercas al italiano desde el español? Es algo interesante para reflexionar, ¿no?
Uf, sí, totalmente. Abre todo un mundo de posibilidades. Pues con esa idea en mente, cerramos esta inmersión en el tiempo y las ventajas de aprender italiano siendo hispanohablante. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta la próxima. Hasta la próxima.